Gracias, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores. Quienes hemos firmado el dictamen por minoría, entendemos que estamos ante una cuestión que excede ampliamente lo técnico y lo jurídico. Están en juego aquí nuestros valores como sociedad, la forma en la que hacemos política, cómo mantenemos vigente nuestro vínculo con la comunidad a la cual representamos. Me permito que vamos un tiempo atrás en la reciente historia de la provincia de Salta. Todos los salteños hemos participado de un proceso de reforma de la Constitución, no de una ley cualquiera, de la Constitución de la provincia, la máxima norma en este ámbito que rige la vida institucional, política de todos los salteños. Esta reforma ha sido promovida por el Ejecutivo Provincial, como bien lo decía el senador Rosso, en cumplimiento de promesas de campaña que se encontraban en la plataforma electoral del gobernador, se incluía la reforma de la Constitución. Se presentó oportunamente el proyecto de ley con origen en el Ejecutivo, proyecto de ley que ha tenido el amplio apoyo y consenso de las cámaras de diputados y de senadores. Esta reforma de la Constitución se promovía como necesaria ante la necesidad de fortalecer la institucionalidad de la provincia. Una de las instituciones que era sometida a debate y puesta en crisis era justamente la auditoría de la provincia. Me remito un poco al mensaje de elevación del proyecto de ley, donde claramente se marca que el proyecto de reforma es producto de un trabajo realizado, teniendo en cuenta las posturas o recomendaciones, entre otros, de colegios de profesionales, casas de altos estudios. Y en lo que a órgano de control se refiere, es decir, a la auditoría, marca la necesidad de lograr un mejor funcionamiento de los mismos y resalta la necesidad de lograr una mayor transparencia política e institucional. Claramente, en el mismo mensaje de elevación del proyecto de ley que promovía la reforma de la Constitución, se marcaba una alerta respecto al funcionamiento de la auditoría de la provincia. Esa alerta indudablemente ha sido compartida por ambas cámaras legislativas que han apoyado este proyecto. Luego empezó todo el proceso de reforma, se eligieron los convencionales constituyentes, quienes se encontraban en cumplimiento de sus tareas y funciones. Tuve el honor, con el acompañamiento de varios quienes están hoy aquí presentes, de formar parte de esa convención constituyente que ha reformado la Constitución de la provincia de Salta, reforma que ha sido sancionada en el mes de diciembre del año 2021. Lo curioso acá es que todo el espectro político había coincidido en esta reforma, en su necesidad, en que la auditoría había sido sometida a debate. Pero lo curioso es que 2 semanas antes de la sanción de la nueva Constitución, desde la Cámara de Diputados y más precisamente desde la Comisión Permanente de Auditoría, se procedió a constituir la comisión y en el mismo día de su constitución a elevar las propuestas de 2 candidatos para integrar la auditoría. Este es un hecho que en su momento y en mi participación en la Convención Constituyente pude calificar cuanto menos de una falta de respeto a dicha Convención Constituyente. Si le habíamos encomendado que trabaje, que analice, que estudie, que perfeccione nuestro sistema de auditoría, nuestro sistema de control de los actos de gobierno, ¿cuál era la necesidad de 2 semanas antes a la sanción de la nueva Constitución avanzar con la designación de estas auditorías? Acá me permito hacerme una gran pregunta. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál era la urgencia con estas designaciones? En la reforma de la Constitución
Esta reforma de Constitución fue promovida con un muy bonito eslogan que sin dudas gustaba mucho entre todos los salteños, que por primera vez en la historia de la política de la provincia iba a ser la misma clase política quien le iba a poner un límite al poder. Entonces vuelvo a hacerme esta pregunta. ¿Qué es lo que se buscaba impulsando esta propuesta para integrar a la auditoría con 2 integrantes 2 semanas antes a la sanción de una nueva Constitución? ¿Qué es lo que se busca sino que mantener ciertos privilegios? No encuentro otra respuesta. La única respuesta a ese apresuramiento, a ese atropello al trabajo de la Convención Constituyente es mantener privilegios justamente de la clase política. Privilegios que nos habíamos comprometido en ponerles un límite. Creo que tenemos que reflexionar también y muy seriamente respecto a la naturaleza misma de la auditoría y de los órganos de control. La auditoría es el órgano de control externo, por sobre todas las cosas, del quehacer, de la actividad del Ejecutivo Provincial. Es allí donde debería centrarse la tarea de la auditoría. Por supuesto que también tiene otras funciones mucho más amplias, como controlar las administraciones municipales, etc. Pero el mayor presupuesto, donde están los grandes recursos, donde están las grandes obras, es el Ejecutivo Provincial. La lógica misma indica que no puede ser, o no podría ser en una sana democracia y en una sana actividad, el órgano que va a ser controlado, quien designe a quién lo va a controlar. Esto justamente ha sido entendido por la Convención Constituyente. Convención Constituyente que ha modificado el penúltimo párrafo del artículo 169 de la Constitución y, entre otras modificaciones, establece cambios en la conformación de la Comisión de Auditoría de la Cámara de Diputados, comisión que se han apresurado en conformar para elevar estas designaciones. En esta nueva conformación de la Comisión de Auditoría, lo que se establece es que debe estar integrada por 7 miembros, de los cuales 4 por lo menos deben pertenecer a bloques opositores. ¿Por qué? Porque se ha buscado claramente con esto, señoras senadoras y señores senadores, que no sea el órgano que va a ser controlado quien selecciona a quién lo va a controlar. Porque si soy yo quien va a ser controlado y tengo ese poder de definir quién me va a controlar, y difícilmente vaya a seleccionar a alguien quien tenga un dedo inquisidor, quien tenga realmente un compromiso con la verdad, con la objetividad para hacer bien estas tareas. Le decía que tuve la suerte, la fortuna y el honor también de formar parte de la Convención Constituyente y de trabajar también justamente en la Comisión de Órganos de Control y de Auditoría, en donde hemos recibido a prestigiosos profesionales del ámbito del derecho, de las ciencias económicas de la provincia de Salta, quienes han dedicado, sin temor a decirlo, su vida al estudio de esta materia. Le decía que claramente en el mensaje de elevación del proyecto de reforma de la Constitución se establecía que ese proyecto había sido elaborado con el aporte de colegios y consejos profesionales. No obstante lo cual, todos estos colegios, todos estos profesionales y todos estos consejos profesionales habían coincidido en que la auditoría es un órgano esencialmente técnico, no político, en que debía realizar sus tareas de función con un carácter objetivo, en que la mejor forma de garantizar esa objetividad era su selección a través del concurso público de antecedentes y oposición. Lamentablemente, ese proyecto, esa mirada de cómo deberían seleccionarse los integrantes de la auditoría, no ha quedado plasmada en la redacción del artículo 169, pero sí ha quedado claramente plasmado que debe ser
la oposición política quien tenga mayoría en la comisión de la Cámara de Diputados que proponga a los auditores. Volvemos acá a insistir con un concepto básico de la democracia. No es cualquier norma la que estamos analizando y en la cual lamentablemente estamos pasando por encima. Es la Constitución de la provincia. Y no es cualquier poder cuyas decisiones estamos pasando por alto. Estamos hablando del poder constituyente. Poder constituyente que en una democracia está por encima de esta Cámara de Senadores y está por encima también del Ejecutivo Provincial. Y ese poder constituyente se ha expedido claramente en la reforma del artículo 169, en la reforma del último párrafo del artículo 169, que me permito leer. Este último párrafo dice que estará conformada por 5 miembros, procurando su integración con criterio federal. Este concepto es algo nuevo que trae la reforma de la Constitución. Un criterio federal en su integración. Me pregunto, ¿estamos atendiendo a respetar este criterio federal? ¿Qué cuerpo más federal que este mismo Senado? 23 senadores, 23 representantes, cada uno de un departamento de la provincia. Pregonamos que el federalismo se profundice tanto en Argentina como en la provincia de Salta. ¿Estamos cumpliendo con este precepto constitucional? Continúa el párrafo. Deben tener al menos 30 años de edad y 10 años en el ejercicio de la profesión. Título universitario en ciencias económicas, abogacía u otros graduados con especialización en administración financiera, control o auditoría. Son seleccionados por una comisión de auditoría de la Cámara de Diputados, integrada por 7 miembros, de los cuales 4 deben pertenecer a los partidos políticos o frentes electorales de la oposición. Claramente es esta parte de la redacción la que debe ser subrayada y debemos analizar. Estamos cumplimentando, se ha cumplimentado con el espíritu del poder constituyente al momento de elegir estos postulantes a integrar la auditoría. La selección debe ponerse en conocimiento del plenario de la Cámara de Diputados. ¿Se ha dado cumplimiento con este requisito de la nueva Constitución de todos los salteños? Son designados previa audiencia pública por la Cámara de Senadores en sesión pública. Duran 8 años en sus funciones, no pudiendo ser designados nuevamente. La antigua Constitución establecía que duraban 5 años en sus funciones los auditores y que podían ser propuestos nuevamente para continuar integrando la auditoría. Acá me permito hacer otra reflexión, ¿no? Sin duda, la reforma de la Constitución ha tenido como espíritu imperante la delimitación de todos los mandatos. Se ha puesto en crisis la limitación y la extensión indefinida de los mandatos del gobernador, del vicegobernador, de los integrantes de las cámaras legislativas. Y también era el espíritu de poner un límite a los mandatos de los auditores. No obstante, nos vamos a encontrar con que uno de los auditores propuestos ya lleva 2 mandatos cumplidos, es decir, 10 años. Si le damos un nuevo acuerdo, podría estar 5 u 8 años más, no sé cuántos años más, es decir, que llegaría a 15 u 18 años en el ejercicio de sus funciones. Finalmente concluye el párrafo diciendo que tienen las mismas incompatibilidades, gozan de las mismas inmunidades que las juezas y los jueces y son removidos por las mismas causas que estos mediante juicio político. La competencia, organización y funcionamiento son regulados por ley. Creo que no es un debate más, no es un debate ligero el que estamos teniendo hoy en día acá, porque nos hemos llenado la boca, hemos celebrado, como bien lo decía el senador Rosso, la reforma de la Constitución de la provincia de Salta, mencionando que nuestra democracia daba grandes pasos hacia adelante con la misma.
entendiendo que la reforma podía ser el inicio de una nueva Salta, de una Salta más justa, con menos privilegios. Lamentablemente, me parece que hoy estamos dando un paso hacia que esta Constitución, que tantas esperanzas ha despertado seguramente en la población salteña, vaya a ser cuestionada rápidamente, antes de los 3 meses de su entrada en vigencia, ante la justicia. ¿Por qué? Claramente lo marcaban ayer en la audiencia pública múltiples voces que se han levantado, múltiples voces de la sociedad civil, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, del Colegio de Graduados en Ciencia Económica, de representantes de la comunidad política, que se oponían a que se avance con este procedimiento. Por primera vez en mi corta experiencia en el Senado, claramente han sido más las voces que se oponían a este procedimiento de selección que aquellas voces que han venido a avalarlo o acompañarlo. Bueno, hoy aquí los senadores tenemos un compromiso con toda la ciudadanía, tenemos un compromiso con la Constitución de la provincia, recientemente reformada. Creo que todavía un poquito más de 3 meses tiene desde su sanción. Son por todos estos motivos que solicitamos y firmamos el dictamen de minoría solicitando el rechazo de este procedimiento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador.